Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Buenas tardes, Austin. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy en el 95.1 de tu FM. Estamos desde el alma, una mirada a tu ser interior. Y hemos estado viendo a través de la semana lo que significa y lo que quiere decir, los puntos de vista incluso de lo holístico, pero que además a su vez es integrador. Es una invitación a tener una fotografía completa, un paisaje, digamos, de la fotografía panorámica de lo que ocurre en el conjunto, incluso a nivel individual, una panorámica de tu propia vida. Y para eso tenemos una invitada hoy muy especial, mi buena amiga Marga Angril. Ella es psicoterapeuta y facilitadora de constelaciones. Marga, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes y sobre todo también a ti por habernos hecho posible que yo esté aquí ahora. Muchísimas gracias, porque yo sé que tienes una agenda bien ajustada. Y bueno, vamos entrando al tema. Constelaciones. ¿Qué son constelaciones? Constelaciones son un trabajo que tiene un nombre, que se llama Bert Hellinger, que es una persona que ahora tiene 90 años, está ya ancianito, pero todavía tiene la cabeza muy lúcida, muy bien. Clara. Yo he estado con él hace unas 3 semanas en un entrenamiento suyo en Alemania, en Bad Reichenhall. Entonces, constelaciones, acuñó él este nombre, que tiene antecedentes, pero él le supo dar un contenido terapéutico y también una filosofía propia, que yo creo que, como todos los genios, no solo queda a veces partes pequeñas de su vida, pero quizá también las más importantes. Y creo que esto va a ser la aportación al mundo de la psicoterapia, la aportación de Bert Hellinger al mundo de la terapia. Sí, él fue un misionero de una orden católica en Sudáfrica. Y me contabas que precisamente, ¿verdad? Me gustó mucho lo que me dijiste, de que era más que dar, estaba recibiendo. Sí, estuve muchos años y él estaba haciendo la labor de misionero con la que se había formado y con la que su corazón le mandaba, hasta que en un momento entró en crisis. Y el hecho de que entrara en crisis tiene que ver en que la orden a la que pertenecía decidió que los misioneros iban a tener una supervisión, como una especie de test, para saber si todo estaba orientado al fin que se pretendía, ¿no? Para ello mandaron a un experto, y ese experto tenía la misión de encontrarse con todos los feligreses que tenía en este momento Bert Hellinger allí y valorar, pues, su estado de alma, ¿no? Su estado de devoción. Y es en ese test y en todo el conjunto de lo que vivió durante esos pocos días cuando él se dio cuenta de algo que ya sabía, y es que allí él había aprendido mucho y que su forma de enseñar, pensaba él que estaba perjudicando justamente a los devotos. Esto hizo una crisis de conciencia, lo llevó a dejar las misiones y le llevó a volver a Alemania y a entrar en terapia. Porque entonces tenía ya una crisis existencial, si lo que toda la vida él había estado predicando realmente ayudaba o no ayudaba lo suficiente. Y ahí, en ese momento, se dio cuenta de que él había aprendido mucho de donde estaba. Había aprendido a conectarse con la tierra, había aprendido del alma humana, y tal vez el alma humana estaba más cercana que esa alma de Dios, que a veces nos queda lejana y que a veces es muy directiva, ¿no? Y entonces él entró en terapia con todo lo que encontró en ese momento. Lo primero fue el psicoanálisis, porque en Alemania en ese momento
lo que más había era el psicoanálisis. Estoy hablando de hace unos 30 años aproximadamente. Y en este periplo fue buscando, con una base suya muy propia de genio, que es la filosofía. Yo creo que Bert Hellinger, más que un psicoterapeuta, es un filósofo y aporta cosas buenísimas. Y su objetivo es el ser humano, y ahí coincide con la psicología, ¿no? Pero él aporta una filosofía que hace que esta psicología tenga otra manera de mirar, ¿no? Que sea más práctica también. Más práctica es como más completa. Más integral. Exacto. Tiene en cuenta otras cosas que hasta ahora no se tenían en cuenta. Psicología ha vivido siempre con el causa-efecto. Lo que a mí me pasa tiene un efecto. Si cambio la causa, cambiará el efecto. Pero ya sabemos que eso no es así. Sí. Ya sabemos que es una visión muy corta de nuestra vida, que también es, evidentemente. Uh-huh. Pero entonces la siguiente pregunta es, ¿qué hace que yo haga siempre la misma causa? ¿Qué hace que yo no sea capaz de cambiar la causa? ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Pues muchas cosas. Una de las aportaciones de Bert Hellinger, que hace esto, tiene que ver con todos mis ancestros, ¿no? Porque yo, independientemente de quién soy, sobre todo lo que soy, es la parte de mi familia. Soy una parte de mi familia. Y en esta parte de mi familia yo me integro, y me integro del todo, porque si no me integro no pertenezco. Uh-huh. Y si no pertenezco siento morir. Claro. Entonces hay una parte que esa es la gran aportación de Bert Hellinger, ¿no? Pertenecemos a una familia y muchas veces todo lo que contiene la familia, hasta miles de años, porque la familia no se acaba con los tatarabuelos, ¿no? Claro, se acaba con que miles no. de años. Todo esto está ahí y todo esto me influye. Y me influye desde el inconsciente. Me influye desde un lugar donde no está mi conciencia, con lo cual lo tengo difícil para poder ver qué es y qué hay que hacer con esto. Y Bert Hellinger encontró una manera de poderle dar una mirada real a todo este contenido. Y la mirada real es el campo de información. Si ahora me toca hablar del campo de información, no lo tengo fácil, ¿de acuerdo? Sí, me queda bien claro. Porque el campo de información hay que vivirlo. Sí. Las explicaciones se van a la mente y la mente no puede identificar lo que no ha visto nunca. No lo puede comparar. Mis palabras también caerían en el saco vacío, ¿no? Pero últimamente me ha surgido un ejemplo que a mí me ha gustado y si me permites lo explico. Por supuesto, sí. Este ejemplo tiene que ver con la biología. No sé si conocéis a un biólogo que se llama Sheldrake. Uh-huh. Sheldrake, investigando la biología, encontró el por qué los pájaros siempre tienen una información con la que se mueven, una información con la que se encuentran, una información con la que van cambiando en función de rumbo, del tiempo, de todo, cómo se comunican los pájaros, porque van todos juntos. Otra cosa que también empezó a preguntarse Sheldrake es ¿qué hace que una semilla tan pequeña se termine convirtiendo en un árbol? ¿Cuánta información tiene esta semilla para que de una semilla chiquitita haya un olmo muy grande? Exacto. Y entonces él encontró que existía un campo de información, él le llamó morfogenético, porque de alguna forma lo que hacía era esta información construir todas las semillas de olmo, conectan con un campo de información que les va diciendo cómo tienen que desarrollarse para ser olmo. Todos los pájaros conectan con un campo de información que les va diciendo cómo tienen que comportarse. Incluso cada tipo de pájaro tiene su propio campo de información. Sí. Y Sheldrake contó para toda esta teoría, contó con la inestimable información de la física cuántica, que ya había definido antiguamente, bueno, anteriormente, porque muy antiguo no es, y había definido anteriormente que todo lo que es energía es información, y nosotros estamos rodeados de energía, por lo tanto estamos rodeados de información. Entonces, evidentemente, todos nosotros, los seres humanos, también tenemos la información de este campo morfogenético. Lo que pasa que no es morfogenético, sino que nuestro campo de información también lo es como la parte animal que también tenemos. Pero hay otros campos que tienen que ver con la conciencia. Y en estos campos de información que tienen que ver con la conciencia...
Wow, pues está interesantísimo esto, pues ¿verdad? Sí. Y como dices, esto es lo que está pendiente de resolver. Y esto me lleva a pensar que con frecuencia esto que llamamos situaciones conflictivas son precisamente las que tendemos a rechazar. Exacto. En tanto que lo ideal sería asimilarlas, exacto, vivirlas, exacto, y desde allí ir avanzando. Exacto, ya estamos cambiando la causa, ¿lo ves? ¿Viste? Vamos a tener que irnos a una pausa, Marga, pero regresando continuamos con esto. No te despegues, continuamos aquí con Marga Angril, psicoterapeuta y facilitadora de constelaciones. Regresamos desde el alma. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Estamos de vuelta desde el alma, una mirada a tu ser interior. También te recuerdo que si tienes alguna pregunta acerca de nuestro tema de hoy o cualquier otro tema, te recuerdo que puedes escribirme a alejandra@radiomujeraustin.com. También, si no podemos llegar a contestarte durante el programa, el teléfono de la oficina es 512-672-8657. 512-672-8657. Si quieres mandarme algún texto, el teléfono es 512-540-4129. 512-540-4129. Y esta tarde estamos con nuestra amiga Marga Angril. Ella es psicoterapeuta y facilitadora de constelaciones. Nos ha explicado en qué consiste este sistema, esta forma en que pudiéramos ver tener una panorámica de lo que es la vida, y también nos está hablando, nos quedamos en el corte anterior, de que el campo de información que contiene el campo de información de cada uno contiene precisamente lo que está pendiente. Eso nos decías, ¿verdad, Marga? Pues sí, exactamente. Sí, y ahí está el tema holístico justamente, porque el campo de información de cada uno en realidad es un gran campo de información que nos abarca a todos. Lo que pasa es que nosotros solo resonamos inicialmente con nuestra familia. Y digo inicialmente porque a veces por resonancia vamos también atrapando otras líneas que no son la nuestra exactamente. Ahí está. Es un poquito más largo de explicar, con lo cual hoy no lo voy a alargar, pero ahí está también esa famosa frase que decimos todos, que todos somos uno. Ahí está el secreto de todo esto. Pues este campo de información tiene una gran cantidad de la solución para nuestras cosas, pero también nuestro trabajo. Y se trata de que a través del campo de información nosotros accedemos a él desde nuestro consciente habitualmente. Y muchas veces a esto también le podemos llamar intuición. Pero no sabemos ni qué es ni cómo lo hacemos. Sin embargo, en el trabajo terapéutico lo que hacemos es propiciar conscientemente esa conexión. Con lo cual el cliente puede obtener al mismo tiempo la información del campo que tiene que ver con su proceso pendiente y al mismo tiempo recibir el soporte terapéutico que le puede ayudar a comprender y también a resolver y a salir de donde está ubicado. Y ahí ya vamos encontrando la causa, cómo la confeccionamos. Y también, gracias al campo, esta causa no es la fantasía de nadie, no es la proyección de ningún terapeuta, es una realidad. Porque normalmente cuando viene el cliente a buscar su solución, explica muchísimas cosas y el campo siempre muestra, casi siempre, muestra otra. Quiere decir que nosotros confeccionamos nuestro mundo a través de imágenes de nuestra lógica y de nuestras costumbres y de nuestra sociedad, cuando en realidad lo que nos pasa casi siempre tiene que ver con algo más profundo. Para encontrar este algo más profundo tenemos el campo de información y para resolverlo tenemos
todas las líneas terapéuticas y psicoterapéuticas que pueden ayudar a que el cliente se dé cuenta de lo que le está ocurriendo y decida qué hacer con ello. Y entonces yo me enamoré de esta técnica porque es muy, muy honesta. Es muy honesta. Simplemente el terapeuta interviene solo en lo que el cliente le permite. El cliente es el que toma la decisión de su vida, es propietario de su vida, es su propio maestro. Y simplemente el terapeuta lo acompaña desde el conocimiento de la filosofía, de la línea terapéutica. ¿A qué fin? Pues al fin del cliente, al que el cliente ha decidido. A mí me pareció una línea muy honesta, me enamoré de ello hace 15 años cuando conocí a Bert Hellinger, y todas las líneas terapéuticas que estaba usando hasta entonces pasaron a segundo lugar. Desde entonces sigo con las constelaciones. Lo que ocurre es que el soporte terapéutico es la experiencia y todo lo demás que también cuenta, ¿no? También tiene su peso, ¿no? Ahí también yo soy partidaria de sumar, ¿no? Todo lo que en la vida vamos aprendiendo suma. Y durante estos 15 años, ¿qué ha pasado con todo esto? Pues que gracias a esta devoción, y juntamente con que esta devoción la comparto con otra persona, con un colega, con un amigo, con un socio, y también sobre todo gracias a los alumnos que tenemos, hemos podido desarrollar investigación. Y la investigación la hemos llamado y hemos registrado, tenemos una formación que se llama Constelaciones Integrativas. Pero el origen, el maestro Bert Hellinger y todo nuestro amor para él. Sin él no estaríamos donde estamos ahora. Y Constelaciones Integrativas es una mirada totalmente holística a todo lo que se nos ocurre. Gracias a esta investigación hemos contactado con más campos de información. No nos quedamos con el campo del alma de Bert Hellinger, detectamos otro campo. Bueno, Bert Hellinger detectó otro campo, el campo del espíritu, y a este le hemos dado más forma, y ahora últimamente desde hace 1 año y medio hemos contactado con otro tercer campo, que es el campo de sanación o integrativo, le llamamos así. Y con todo esto llegamos al contenido de la información de 26.000 años, que esto es lo que llevamos pendiente, todo lo pendiente de 26.000 años. Entonces, ¿esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene una historia que resolver de 26.000 años? Sí, exacto. Pero no nos preocupemos porque no son historias muy lejanas. Lo llamamos improntas. Son improntas que tienen una conciencia cortita, pero que nos mueven. Si nosotros sabemos muy bien la historia de nuestros 4 abuelos, entenderemos la nuestra. Pero nuestros 4 abuelos vivieron lo que les dejó heredado sus otros 4 abuelos. Y así 26.000 años. Yo invito a que todo el mundo mire la historia de sus 4 abuelos y vea en su propia vida qué está haciendo por ellos. Es una buena clave. Esto forma parte del paquete en el que, voy hablando de paquete de procesos, es como, bueno, le quito mucha magia a esto, lo siento. No, está bien, porque somos un paquete. Somos un paquete, sí. Y ahí vamos encontrando el por qué determinamos cosas que luego decimos, yo no quería ir ahí, ¿y por qué estoy? ¿No? Y sigo sin querer irme y me quedo. Y vamos entendiendo, entonces también vamos entendiendo que ya que no me puedo ir y me quedo, vamos a ver qué hacemos con este me quedo. y esta es una parte pequeñita de todo este proceso, una parte pequeñita. Y detrás de esto está ahí un conocimiento de cómo funciona la energía, de cómo es la vida, de cómo venimos a la vida, de cómo morimos y qué hacemos bien después de. Tú me hablas de, entonces, es la convergencia, soy el resultado o la convergencia entre lo que es mi familia y las fuerzas de esta creación, o sea, es el paquete completo. El paquete completo. Holísticamente el paquete completo es, yo solamente soy el receptáculo energético, ya no hablo de, cuando yo hablo de la parte física, últimamente le llamamos la parte química, porque nos hemos dado cuenta que la física es la energía y la química es nuestro cuerpo, que es el resultado de la química, ¿no?
Pero en realidad quién somos tiene que ver con la parte energética, con lo cual tiene que ver con la parte física, que está bien definida por la física cuántica ahora mismo, ¿no? Pues somos esta parte final, tiene que ver con lo pendiente de nuestra familia, con lo pendiente de otras vidas personales para que se lo crea, el que no se lo crea también está bien, ¿no? Está también por las fuerzas más grandes que durante muchos siglos nos han interactuado con nosotros también, con la sociedad con la que vivimos, con gran cosas. Estamos integrados con el cosmos a todo nivel. Y hay unas leyes energéticas. Entonces, en lugar de mirar quién somos a nivel pequeñito, intentamos una mirada a nivel grande, en perspectiva, energéticamente, cuál es la cadena hacia la que llegamos aquí. Y si repasamos la cadena, podemos ir encontrando a veces, casi siempre, muy claro el por qué a veces hacemos cosas que no queremos hacer. Y bueno, viene aquí entonces el entendimiento quizás, ¿no? Marga, lo que me dices. Porque no ver las piezas por separado, jamás. Sino ver el conjunto, porque la vida de hecho está hecha de conjuntos metidos en otros conjuntos que a su vez son parte de otros conjuntos. Y por eso hablas igual. Cada conjunto funciona igual. Nuestras células son un pequeño sistema solar. Totalmente de acuerdo. Vamos a irnos a una pausa, pero regresando continuamos con esto para vernos integrales, parte de un todo, parte de un conjunto, unidos a una sociedad a pesar de ser individuos. Regresamos desde el alma. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Estamos de vuelta desde el alma, una mirada a tu ser interior. También te recuerdo el correo electrónico al que me puedes escribir, alejandra@radiomujeraustin.com, y te agradecería mucho también que te metas a la página de Facebook Radio Mujer Internacional desde el alma y le pongas me gusta para también poder compartir con algunos de tus amigos. Estamos esta tarde desde el alma hablando con Marga Angril. Ella nos está compartiendo su experiencia como facilitadora de constelaciones. Constelaciones porque quiere ver todo, el conjunto, lo que tiene que ver con el árbol genealógico, pero también al mismo tiempo cómo integrarnos o cómo estamos integrados en la sociedad, en la cultura, en todo lo que es este mundo. Y ella nos invita a vernos más que en piezas, más que en segmentos, en una totalidad. ¿Cierto, Magda? Pues sí, pues cierto. Y mientras estabas hablando, ahora me ha venido a la cabeza algo que yo explico en la formación, porque yo básicamente lo que más hago en este momento es hacer formación. Pues entonces en la formación, lo cuento muchas veces, cuento la historia de las 5 olas. Las 5 olas son como una parábola que permite quizá entender a qué nivel nosotros nos estamos moviendo. Y las constelaciones, tal como nosotros las vivimos, como constelaciones integrativas, son esta mirada a la totalidad. Y si me permites, cuento esto de las 5 olas. Sí, claro. Pues las 5 olas serían, primero, es esa ola que vemos cuando llegamos a la playa. Una ola normal, tranquila, chiquitita. Esa ola es la ola que quizá podríamos ser nosotros también a ratos, ¿no? Y de repente empieza el viento. Ese viento va a alterar esa ola. Ese viento no depende de la ola. La ola simplemente es un movimiento que tiene que ver con la atracción de la luna y surge natural. Este viento se origina en algún punto y este viento va a alterar la ola. También nosotros nos alteramos con otros movimientos que muchas veces no sabemos ni de dónde vienen, pero que en el momento en que nos mueven ya son nuestros. ¿De acuerdo?
acuerdo? Luego, de repente, surge en realidad la segunda ola. La segunda ola tiene que ver con la fuerza que hace la primera para evitar que la otra le lleve. Y de ahí amanecen los temporales. Porque los temporales amanecen de que a través de un viento fuerte hay una resistencia. Igual que nosotros, cuando nos viene un viento nos resistimos y ahí empieza una lucha y ahí empieza un dolor muchas veces. Y esta sería la tercera ola, la resistencia a todo esto. Y tiene una connotación esto, que muchas veces cuando este viento ya se ha amainado, todavía vemos como la ola sigue peleándose, no se sabe muy bien qué. Vamos a la playa, pensamos que va a haber un día tranquilo y sin embargo las olas están muy, muy movidas, pero no hay viento que lo haga. Pero sigue la pelea. La pelea no se acaba cuando se acaba el viento. Todavía durante un tiempo tarda hasta conseguir volver a la paz, ¿no? Y eso también nos pasa a nosotros, que muchas veces estamos movidos, pero la pelea ya no está. Pero seguimos igual. Y entonces la cuarta ola, ¿a qué obedece? Obedece a que en un momento determinado las aguas, esa agua que va dando vueltas por el mundo constantemente, se meten en lugares donde hay unos movimientos subterráneos, quizá hay una temperatura determinada, hay toda una serie de condiciones externas, muchas veces, que no se pueden controlar y que nos mueve. Y también nos va a mover distinto si ahí también nos peleamos o no, porque la vida muchas veces nos ofrece algo que no podemos cambiar. Y esto es la cuarta ola. Y la quinta la iríamos a algo más grande, a esas aguas subterráneas, grandes ríos que atraviesan todo el océano, que algunos de ellos nacen en el Ártico y da toda la vuelta, ¿no? Las corrientes. Las corrientes, las grandes corrientes de agua fría que llegan a lugares calientes y las grandes corrientes calientes que llegan a lugares fríos y que tienen la fuerza más grande de la tierra, y entonces ahí las olas se tienen que adaptar a esto, y si no se adaptan también van a tener grandes movimientos. Y esto es el resumen de lo que nos pasa a nosotros. También tenemos algo más grande. Nuestro cosmos tiene también una actitud y unos deberes hacia otro cosmos, y a otro cosmos, y a otro cosmos, que ni tenemos idea. Entonces, estas 5 olas son las que nos mueven. Entonces, este sería una explicación de todo esto. Integrados a una situación social, a una situación, tú lo mencionas, Marga, también a nivel cósmico. Nosotros contenidos en algo más grande que ni siquiera tenemos idea, pero terminamos por ni siquiera entender a nivel individual esas profundidades por las que a veces somos conducidos. Y más allá, que esas corrientes profundas son las que nos conducen por la vida sin siquiera reconocerlas. Exacto. Y entonces, como todo esto el ser humano lo filtra a través de su ego, de esa ola pequeñita, cada uno le da 1000 motivaciones distintas. Y esto es la grandeza y al mismo tiempo el problema. ¿Y por qué es la grandeza? Porque de lo mismo tenemos millones de versiones. Con lo cual vamos a conseguir millones de soluciones para la vida. Esa es la grandeza. Esa es la grandeza. Y cuando el filtro del ego se pone tan claro, renuente o tan grueso, digamos, en realidad va moldeando. El filtro del ego, desde nuestro punto de vista, quizá esta es una de las aportaciones. Nosotros no vemos al ego como algo negativo, sino lo vemos como la herramienta de trabajo que tiene nuestra alma para poder estar aquí y construir y hacer cosas nuevas, ¿no? Es como la herramienta. Entonces,
¿Qué pasa en la herramienta cuando funciona bien? Cuando la conozco. Cuando la conozco. Sí, ¿no? Como unas tijeras, digamos. Exacto. Pero puedes cortar muy bien y te puedes ir por la dirección que tú quieres. Exacto. Si tienen el filo. Si están todas mordidas con dientes, pues el camino es diferente. Exacto. Las tijeras tienen que estar, esa herramienta tiene que estar afinada, tiene que estar en buenas condiciones, y entonces yo con esto voy a poder resolver. Si están muy mordidas, pues lo voy a empeorar. Y este sería otra de las partes, ¿no? Vamos haciendo como partes, pero en realidad es todo un todo, ¿no? En cada parte, yo más que partes aquí le llamo dimensiones de lo mismo. Hay muchas dimensiones de lo mismo. Cada una de nuestras cosas forma parte de una dimensión. Dimensiones de lo mismo. Y es lo que comentábamos, la convergencia entre lo que soy como producto de una historia, ¿verdad? Tú hablabas de los abuelos, ¿verdad? De una historia, no solo genética, sino una historia que va también y proviene de aguas más profundas, como son comportamientos, como son actitudes, quizás ancestrales. Y entonces, en conjunto con la sociedad, con la cultura, con el grupo donde me conduzco. Exacto. Y luego todos juntos puestos en un planeta, ¿verdad? Que también es parte de algo más grande. Sí. Un planeta que es parte de un sistema solar, y que este sistema solar es parte de otro sistema solar. Y así sucesivamente. Y así, y bueno, pues increíble, ¿verdad? Si nos imaginamos siquiera dónde estamos parados, podríamos empezar a ser incluso hasta más felices. Eso me parece a mí. Pero vamos a irnos a una pausa. Regresando, continuamos con Marga Angril. Y ella, como te decía, ella es facilitadora de constelaciones. Regresamos desde el alma. Cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. Estamos de vuelta desde el alma y estamos hablando con nuestra amiga Marga. Ella es facilitadora de constelaciones y me dijiste que son constelaciones integrativas, Marga. Y tú nos has estado explicando esta tarde acerca de ver el conjunto, la parte. Por eso hablábamos en la semana de holístico, no por pieza, sino todo junto, aunque pudiéramos explorar pieza por pieza. Pues sí. Y que pieza por pieza daría muchísima profundidad y también daría mucha comprensión a todo esto. Pero bueno, yo creo que vamos a ir por dimensiones, ¿no? Ahora nos toca la dimensión de concretar, ¿no? Y sí, otro día toca la de expandir la información, ¿no? Entonces, en el momento ahora de concretar, quizás sería entender ahora, ya que ya vemos cómo funciona un poco la energía en nosotros, vemos que tenemos una herramienta que es el campo de información, que tenemos otra herramienta que es el acompañamiento a todo este campo de información. Entonces ahora podríamos ver cómo funcionan en realidad las constelaciones, qué tienen las constelaciones que hagan que sea una terapia distinta y que sea una terapia quizá desde una realidad real, ¿no? Entonces y voy a poner un símil que quizás como se entiende mejor, ¿no? Yo no me siento bien en la vida, no sé lo que me pasa, o sí sé lo que me pasa, y esto no sé cómo solucionarlo. Y entonces acudo a un terapeuta en constelaciones. Lo puedo hacer desde grupal o individual. Funciona exactamente igual. Pero vamos a imaginar que lo hacemos desde grupal. Llevo a un grupo de personas que no he visto en mi vida, la mayoría. Entonces, en este momento, la terapeuta me acoge, me pregunta qué necesito, y a través de mi relato, la terapeuta va a buscar que mi problema se convierta en una palabra corta, se convierta en una frase cortita.
Y en esa frase cortita la terapeuta va a encontrar la fuerza necesaria para convocar a una serie de personas que están en la sala, que no he visto en la vida, a que representen a partes de mi familia, a partes de mi sistema, a partes de mi problema, y las vamos a ubicar en el centro de la sala. En el momento en que la persona, los representantes del problema de la clienta accedan al centro de la sala, se van a comportar a nivel corporal, van a dar una serie de información corporal que nos va a dar todo el contenido de lo que le pasa al cliente. Y la cliente lo va a reconocer perfectamente. Sí, mi papá se movía así. Sí, mi papá y mi mamá estaban separados. Sí, sin palabras, simplemente viendo. ¿Y qué va a hacer la terapeuta con todo esto? Pues tiene la técnica para hacer una lectura corporal de todo lo que sucede y decirle a la clienta, esto es lo que realmente está ocurriendo en tu sistema y en ti. Esta es la dinámica oculta que tú no veías y tú justificabas. Y estas son las raíces de tu problema. A continuación, la clienta tiene que decidir qué hacer con esto, porque la terapeuta no tiene ningún derecho a decidir qué necesita la persona, ¿no? Y si la clienta dice, está bien, ¿no? Con esa información tengo suficiente. Ah, no, yo quiero hacer las paces con mi mamá. Bien, la terapeuta va a ayudar a que la clienta haga las paces con mamá. Y esta actividad terapéutica va a tener en este campo una profundidad mucho más distinta que si se hace en otro nivel. Yo creo que se entiende con los ejemplos, ¿no? Todos ahora accedemos a Google, ¿no? ¿Cómo accedemos a Google? ¿Qué es Google? Google es la conexión a una red infinita de informaciones. ¿Y cómo nos conectamos a Google? Con una frase corta. Porque si le contamos una frase larga, Google no va a saber qué darnos. Pero con una frase corta, Google nos da la información precisa. ¿Y qué hacemos después? Decidimos qué hacer con esta información. ¿Sí? Y tenemos incluso, por ejemplo, las Wikipedias o los programas en las que decimos, ah, no, esto no está así, yo lo veo así, lo integro. Y cuando yo le cierro y le digo, ok, ¿qué ocurre? Que esto se integra en el campo. Y la próxima vez que alguien lo mire, ya lo va a haber cambiado. Me refiero que es ver dónde está el problema, buscar la solución, y esta solución se integra en el campo. Marga, ¿pero qué podemos sugerir en este momento a nuestro auditorio cuando esté pasando por una situación y cómo identificarla o cómo procurar observarse, incluso se me ocurre desde el punto de vista de las 5 olas? ¿Cómo podemos darle algo práctico? Lo más importante es quién somos, porque quien somos es el que va a tomar, esa ola pequeñita es la que va a tomar todas las decisiones, es la que va a tomar todas las decisiones. ¿Y qué digo? No, yo ya sé quién soy. Mi consciente es el 5% de mis decisiones, mi inconsciente es el 95% de mis decisiones. Entonces, ¿dónde está el poder? En un 5%. ¿Cómo podemos tener mucho poder de decidir correctamente en función no de lo que me lleva, sino de lo que yo quiero? Pues recordando quién soy. Con una frase cada uno que le ayude a recordar quién es. Yo soy quien sea el nombre. En mi caso, yo soy Marga. Y acordarme siempre de ese yo soy Marga. Cuando yo digo yo soy y mi nombre, notadlo, nuestro cuerpo se llena de energía. Porque nos estamos acordando de quién soy y les estamos dando la fuerza a quien yo soy realmente, para que las decisiones sean como más claras y más afinadas. Sacar el filo a las tijeras. Exacto. Para hacer el corte que yo decido en la vida. Esto también me lleva a, como dices, a pensar en el integrar todo y utilizar entonces las herramientas Exacto. que puedo tener en el momento Exacto. para estar lo más posible en el presente. Exacto. El yo soy lo que hace es cambiarlo. En lugar de estar yo a expensas del viento, yo me convierto en una mirada al viento. Y esa mirada puede ser muy integradora. Me integro a la vida desde quien yo soy. Allí no hay pelea. Aquí hay aceptación de la vida, tal como es.
Otra cosa que ayuda mucho a aceptar la vida tal como es mirar mi familia y ver qué soy yo en relación a ella, ¿no? Hacer un pequeñito árbol genealógico que en lugar de poner la fecha de la vida y la fecha de la muerte es explicar cómo era mi madre, explicar cómo era mi padre, explicar cómo eran mis abuelas, ¿no? Un árbol genealógico emocional, cómo eran, cómo vivían, cómo vivieron los que ya no están y ver qué tengo yo en común con todo esto. Reconocer qué paquete soy. Exacto. Soy al final de una cadena y tengo y todo. El principio de otra. De más. otra. Entonces somos... Y soy el que va a dejar una herencia o no. ¿Y de qué? Gracias, Marga, por haber estado esta tarde desde el alma. Y nosotros continuamos con nuestro programa y esta tarde te quiero presentar 2 capítulos del libro Los sentimientos que se entierran con vida nunca mueren, un libro que hemos estado leyendo y revisando a través de las últimas semanas. En el capítulo 8, la autora abre preguntando, en este capítulo de los sentimientos principales, abre preguntando cómo puede uno distinguir los diferentes sentimientos, cómo poder reconocer lo que está sintiendo cuando existe un laberinto de emociones y sentimientos. Ella dice que solo existen 2, amor y temor, y esto es algo que hemos visto a través de muchos programas, a través de conversaciones con muchos invitados, y esto es una referencia a las emociones básicas, a las emociones primarias. Ella habla del amor y el temor, que son las emociones básicas y que de allí se deriva absolutamente todo. Ella nos dice que del temor los sentimientos que se derivan son el odio, la ira, la culpa, el resentimiento, el rechazo, el abandono, la necesidad de aprobación, la carga abrumadora. Y por este tipo de sentimientos vamos haciendo una vida que se va contaminando y que va contaminando a los demás. Cuando estamos necesitando la aprobación, nos olvidamos de amarnos a nosotros mismos. Los sentimientos de irritación, de fastidio, todo ese tipo de sentimientos de desazón, poco a poco van robando nuestra atención. Y a través de este capítulo, ¿verdad? Ella nos explica no solamente de qué manera lo hacemos, sino nos pone en una perspectiva para invitarnos a observar lo que sentimos y a partir de allí comenzar a operar en una mayor conciencia. También el capítulo 9 nos habla de simplemente es. Esto quiere decir que las cosas son como son y ahí están. A partir de que podamos considerar que es posible que tengamos una visión diferente, podemos empezar a hacer el cambio. Usted, dice ella, es la persona que determina su felicidad. Solamente cuando usted acepta lo que es y decide mejorarse a sí mismo y no esperar a que los demás mejoren o cambien, entonces propicia, da lugar y crea una atmósfera para que los demás mejoren también. Al principio el cambio tiene que venir desde su interior antes de que pueda haber el cambio en los demás. El maravilloso y gratificante producto secundario de mejorarse es que las personas que nos rodean comienzan a mejorar también. Y yo te puedo garantizar que cuando abrimos la conciencia, incluso sirve de repelente de las personas que no deben estar en nuestras vidas y de atracción para las que sí. Soy Alejandra Frías, nos escuchamos desde el alma.